Bienvenidas y bienvenidos a este seminario que busca sintonizarnos, construir propuestas desde el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías para la actuación más cualificada nuestra en el Congreso Nacional para la Paz. Vamos a conversar un poco sobre el papel en el marco de lo que significa la construcción de la paz, el papel que ha estado jugando la tierra y el territorio en el desarrollo del conflicto social y armado en Colombia. Entonces, empezamos por recordar que desde la guerra de independencia, pues el tema de la disputa ha estado siempre en el marco del poder por acumulación de la propiedad de la tierra. Hacia la guerra de los 1000 días y la implementación de la hegemonía conservadora que derrota a los liberales que querían implementar unas reformas, entre ellas la agraria, ha estado siempre en el desarrollo del conflicto el interés por la tierra. Posteriormente, digamos, la dificultad que tuvieron los liberales para llevar a cabo esas reformas transcurridas en los años desde el 30 hasta el 47, y luego viene la muerte de Gaitán y toda esa una disputa entre liberales y conservadores, pues efectivamente es lo que da origen a las insurgencias. Y en ese marco entonces vamos a ubicar que la expresión más reciente de la conflictividad por la tierra en Colombia está en los años 60. En esa década surgen las insurgencias, y en el marco de lo que estamos planteando entonces el surgimiento de la FARC como una insurgencia que tiene orígenes en los liberales, planteaba en su programa de 1964 ya una propuesta relacionada con cómo manejar el tema de tierras, y decía entonces que hay que acabar con todo tipo de explotación distinta a la, digamos, a la que vincula al propietario con la propiedad real de la tierra. Entonces hay que eliminar el latifundio, se tienen que acabar el sistema de arrendamiento, bien sea pagando con trabajo o con dinero el arrendamiento de la tierra. Es decir, que la FARC empiezan a plantear que hay que acabar todo tipo de explotación del trabajador por la vía de apropiación de la tierra. Esos sistemas relacionados con la parcería, los agregados, los terrasgueros, los arrendatarios, los aparceros, y que realmente se debe entregar la tierra a quien la va a trabajar, a quien la explota. Eso es parte del programa entonces ya de la FARC en 1964. Posteriormente surge el Ejército de Liberación Nacional, y en el programa de Simacota entonces el Ejército de Liberación Nacional plantea la necesidad de adelantar una revolución agraria, es decir, una reforma agraria que no solamente le entregue la tierra a quien la trabaja, sino que también le entregue apoyo en insumos, asistencia técnica. Es decir, hay unos planteamientos claros de cómo debe desarrollarse en Colombia una reforma agraria. Y expresiones organizadas de los campesinos en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en 1971, en la plataforma ideológica, se plantea entonces que hay que acabar con todo tipo de acumulación de la tierra, y que se debe adelantar un proceso de expropiación sin indemnización de esa gran propiedad. Hay que quitarle la tierra a los terratenientes. Estamos en este marco entonces encontrando unas propuestas que pueden ubicar el origen del conflicto, y en el centro de ese origen está el tema de la tierra. Recordamos entonces el programa agrario de la FARC,
el programa de Simacota del ELN y una apuesta que planteaban en 1971 las organizaciones campesinas organizadas en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. En ese marco entonces vamos a mirar cómo está determinándose esa lucha por la tierra. Las iniciativas planteadas, la propuesta política de las insurgencias, la plataforma de las organizaciones agrarias, entonces llevan a que haya una reacción de los terratenientes. Y en enero del 72, por iniciativa de Misael Pastrana Borrero, se firmó entre los partidos tradicionales entonces lo que se conoce de la alianza entre partidos tradicionales y los gremios de ganaderos y terratenientes en Colombia, como el Pacto de Chicoral, que busca acabar entonces con los intentos de desarrollar una real propuesta de reforma agraria en Colombia, que había sido intentada en el gobierno de Carlos Gerard Restrepo y que estaba planteando, y entonces con el Pacto de Chicoral lo que se busca es romper con todas esas posibilidades. Ese Pacto de Chicoral, entre otras cosas, impide la expropiación de las grandes extensiones, es decir, que empieza a oponerse realmente a las propuestas de las organizaciones campesinas fundamentalmente. Entonces, corta toda posibilidad de quitarle la tierra a los terratenientes para adelantar la reforma agraria. Se apoya únicamente a la gran explotación agrícola y se limita la acción de las organizaciones campesinas y se persigue a sus dirigentes. El Pacto de Chicoral, entonces, y todas las leyes que lo desarrollan, y que fue llevado el Pacto de Chicoral a ley, que es la ley cuarta de 1973, pues el desarrollo del Pacto de Chicoral lo que busca es implementar un modelo terrateniente y de exclusión, o sea que se le da configuración desde entonces a un modelo agrario de exclusión y de acumulación para los terratenientes, de ejercicio del poder a través de la acumulación de la tierra, y que se ha venido desarrollando de ahí en adelante, y que ha habido acumulación por despojo mediante el uso de la violencia para acumular poder. Entonces, este modelo del que estamos hablando, que se rompe con toda posibilidad de que se haga una reforma agraria en Colombia y que se eleva a ley el Pacto de Chicoral, implementa entonces unas nuevas condiciones del modelo de desarrollo, que es el que se viene desarrollando, pues ejecutando, y que hace parte de la Política Nacional de Desarrollo Rural, que se conoce como Plan Nacional de Desarrollo, y que busca reglamentarse también mediante la Ley de Desarrollo Agrario, que está todavía intentando tramitar el gobierno y que seguramente lo hará una vez avance un poco más en los diálogos, en las conversaciones, en la búsqueda de resolver el conflicto armado en Colombia. Pero entonces hay una configuración de un modelo terrateniente y de exclusión. ¿Qué es lo que deja este modelo? Que Colombia es uno de los países que registra los más altos precios de la tierra, que actualmente se están importando alrededor de 10 millones de toneladas por año de productos agrícolas. El índice Gini de concentración de la propiedad, que está entre 0 y 1 en Colombia hoy, está en 0,88, a 2009 más o menos 0,875. Es que entre más cerca se esté a 1, mayor es la concentración de la tierra. Es decir, que aquí hay unos pocos propietarios que tienen la mayor parte de la tierra. De 21 millones y medio de hectáreas aptas para la agricultura, en Colombia solamente se usan 4.900.000 hectáreas en agricultura. Es decir, que hay un potencial de tierra
apta para desarrollar la agricultura, pero que principalmente está siendo utilizada en la ganadería extensiva y en la implementación de otros componentes del modelo de desarrollo. La población de las áreas rurales va disminuyendo, amenazando especialmente al campesinado. Es decir, aquí no nos vamos a detener en recordar cómo se está desocupando el campo colombiano, y entonces hay una amenaza inminente de la existencia del campesinado, acompañada del desconocimiento como sujeto político del campesino. Estos son algunos efectos de la implementación de ese modelo. Vamos a mirar entonces algunos elementos que nos permitan entender la política de tierras y territorios, sobre todo lo que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo plantea una regionalización, y es que el modelo de desarrollo en Colombia es un modelo de ordenamiento territorial con el propósito de desarrollar una etapa extractivista que ponga a Colombia a jugar con mejor competitividad en el mundo económico. En ese sentido, lo que hace el Plan Nacional de Desarrollo, y que lo plantea el gobierno, es una nueva dinámica de regiones. Es decir, hay un modelo de región que es el que hemos construido históricamente nosotros. Unas regiones que se constituyen a partir de las relaciones sociales, económicas, culturales que establecemos, y que no están, digamos, reconocidas en ningún documento, en ninguna norma, porque hacen parte de la construcción comunitaria, de la construcción nuestra. Pero el Plan Nacional de Desarrollo rompe con esa dinámica, afecta esa lógica de construcción social que hemos estado haciendo y plantea una nueva regionalización. Una regionalización determinada fundamentalmente por el tipo de economía, por el tipo de recursos existentes, por las relaciones y por el papel que puede jugar la política de inversión en los megaproyectos agrícolas que ahí se puedan ejecutar. Entonces directamente rompe una dinámica comunitaria del Plan Nacional de Desarrollo de construcción social y reordena de alguna manera, o plantea el reordenamiento del territorio para la implementación de megaproyectos, es decir, para poder sacar adelante estas partes del modelo de extracción de bienes de la naturaleza y de recursos mineroenergéticos. Un segundo elemento que se plantea para entender esta política en el marco es el de la consolidación territorial. La política nacional de consolidación territorial, que efectivamente pretende darle continuidad el gobierno de Santos a un planteamiento que hace Uribe de tres componentes de su modelo de desarrollo, que son seguridad democrática, confianza inversionista y desarrollo social y regional. En ese sentido, entonces, el gobierno de Santos lo que hace es que cualifica esa propuesta y mantiene como centro dentro de sus locomotoras la extracción de los bienes de la naturaleza y los recursos mineroenergéticos. En ese sentido, entonces, se desarrolla la misma política de seguridad democrática, de confianza inversionista y de desarrollo social, ahora a través de una política que se llama la política de consolidación territorial. Lo que ocurre dentro del marco de esa política y la ejecución de ella es que vincula a los militares en un control directo de la población, en la medida que se le asignan facultades y funciones propias del gobierno civil a la ejecución de militares. Pero efectivamente, las fases que se plantean en la política de consolidación territorial son unas fases que lo que buscan es asegurar y garantizar las condiciones para la implementación de un modelo de desarrollo fundamentalmente extractivista. Una tercera línea para comprender la política se expresa en la mercantilización de los ecosistemas, es decir, se está ordenando el territorio
y la riqueza que existen para ponerla ahora al servicio del turismo, para vender la biodiversidad. Se está vendiendo en el Chocó la posibilidad del oxígeno, o lo que llaman los negocios del carbono, pero también se comercializa el agua, es decir, que la naturaleza ha entrado y sus bienes en un ejercicio de mercantilización. Entonces no solo es para implementar los megaproyectos, sino para que la humanidad pueda comprar los servicios que ofrece la naturaleza. En ese sentido que nosotros planteamos sería el agua, el aire, expresión de ejercicio de turismo, bueno, todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento pero de manera mercantilizada de esos bienes. Hay que mirar aquí lo que significa la locomotora de los agronegocios. Entonces, en palabras del ministro de Agricultura, el campesino colombiano y la economía agrícola tiene baja competitividad y productiva. Hay un escaso desarrollo productivo del potencial de la población pobre, es decir, el campesino colombiano pobre no produce, es improductivo, tiene tierras que no logra desarrollar. Las limitaciones para ampliar y diversificar mercados internos y externos justifican la locomotora, las insuficientes infraestructuras de transporte y logística para la comercialización y los desequilibrios regionales en productividad. Estas son justificaciones que en las voces del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, plantean para sacar adelante un modelo nuevo de ley de desarrollo agrario. El desequilibrio entre el campesino y el empresario. Este modelo de desarrollo tiene un ordenamiento, y es que define unas grandes áreas de desarrollo rural, y en el marco de esas áreas de desarrollo rural entonces se plantea la constitución de zonas de desarrollo empresarial, acompañadas de otras propuestas más impulsadas de algunos sectores campesinos, como la zona de reserva campesina o las zonas para la producción de alimentos. Pero en el centro, la constitución de unas grandes áreas de desarrollo rural buscan entonces garantizar condiciones para que grandes empresarios puedan desarrollar sus proyectos. Y hay beneficios. Había tramitado inclusive el gobierno, porque la ley dice que en una zona de reserva campesina, por ejemplo, el campesino puede tener máximo 2 UAF, 2 unidades agrícolas familiares. Es decir, que se definió por resolución 041 del entonces existente en Cora el tamaño de las UAF, y al tener 2 UAF, usted en ese terreno tiene que obtener los ingresos suficientes para sostener su familia y para ahorrar, y se limita a la propiedad. El gobierno planteó una reforma a la ley para permitir que empresarios pudieran tener un número ilimitado de UAF, solamente que pudieran demostrar capacidad económica y de desarrollo de un proyecto. La Corte Constitucional tumbó esa posibilidad, la cortó, pero el gobierno ha demostrado que su prioridad está en beneficiar a los grandes empresarios, y en ese sentido entonces es que acude a un modelo de desarrollo que busca formalizar la propiedad de la tierra para permitirle la confianza inversionista y que los grandes empresarios del campo puedan desarrollar sus proyectos. Aquí hay que hablar de un modelo que en el gobierno ha cobrado mucha importancia, y es hablar de la ley de víctimas y de restitución de tierras. Y la restitución de tierras, bueno, como un componente, busca que la gente vuelva a su tierra, pero no habla claramente, y el modelo lo plantea, del derecho de superficie, que busca asociar de manera forzada al campesino propietario de la tierra con el gran empresario. Y es que al campesino se le pudiera, en el caso hipotético, restituir la tierra, pero cuando va a hacer uso real de esa tierra encuentra que hay un proyecto económico implementado en su tierra
y que está a cargo de un gran empresario. El empresario lo que le dice es que él tiene derecho de superficie, es decir, tiene la garantía de seguir trabajando ese suelo, y que el campesino propietario de la tierra puede recibir un arriendo o se asocia a él, le paga un alquiler, se va a vivir a la ciudad. Y ese es el discurso que hemos escuchado del presidente Santos cuando dice que el campesino para vivir de la tierra no necesita estar en el campo, sino que se puede asociar al empresario, al gran propietario de la tierra. Entonces hay un modelo que desarrolla el derecho de superficie, que es el de asociatividad forzada. Entonces hay un nuevo discurso que inclusive podríamos ir planteando nosotros, que supera el de los años 60, cuando la tierra era para el que la trabaja, sino que hoy hay que reclamar la tierra no solo para trabajarla, sino para usarla autónoma y soberanamente en lo que necesitamos, es decir, de quien la cuida, de quien la protege. Eso que está en el planteamiento, es decir, la tierra va más allá de la posibilidad de trabajarla, sino que usted pueda definir qué hacer con ella. Entonces hay un modelo de asociatividad forzada que vincula al campesino en unas condiciones desfavorables para beneficiar al gran empresario. Bueno, aquí hay una caricatura que ilustra esto. Allá vemos al gran empresario tirado en su silla, ¿cómo le llamaríamos? En su mueble para descanso. ¿En qué? Esa es la reclinomática, bacaneado. Y ahí está, le están entregando al campesino, le están restituyendo la imagen pequeñita, le están diciendo allá, ya sabe, usted es el dueño, no importa que él sea quien viva ahí. Le están devolviendo la tierra en la caricatura, pero no importa que el gran bacaneado, el gran empresario esté ahí. Y aquí otra que dice, le preguntan al indígena, ¿y cuándo cree usted que le arrebataron su tierra? ¿Desde cuándo le arrebataron su tierra? Y él contesta, desde 1492. Eso. Entonces, aquí está ilustrado un modelo que lo que busca entonces es, necesita un modelo de desarrollo como el que está planteado por el gobierno, a acceder a la tierra y a los territorios para implementar los grandes proyectos empresariales. Uno de los componentes de esta política y de los más importantes es la formalización de la propiedad. Y entonces se argumenta que alrededor del 40% de las tierras son predios informales, es decir, que se tienen por ocupación, son producto de colonización, donde la gente no tiene título de propiedad. Es una tenencia no formalizada de la tierra, es de manera informal. Para reducir ese porcentaje, el gobierno entonces plantea facilitar los mecanismos para acceder a la formalización, como la reducción de los trámites, los costos de los trámites, la sucesión, la liquidación y la falsa tradición. Es decir, que esto tiene una situación más complicada, y es que en los últimos años, en el desarrollo del proyecto paramilitar, ha habido el uso, se ha utilizado la violencia para despojar de la tierra y acumular poder. Pero la formalización de la propiedad lo que busca es que quienes, mediante el uso de la violencia, se apoderaron de la tierra, en cualquier notaría del país puedan adelantar trámites de formalización. Es decir, que pueden acceder a tener titulación y propiedad de ella. Ese es uno de los riesgos que tiene, es decir, que no estoy diciendo que no pueda la titulación o la formalización beneficiar a algunos campesinos, pero que los grandes acumuladores de poder, mediante el despojo de la tierra usando la violencia, pueden acudir a estos mecanismos para formalizar la propiedad. Una seguridad en el tema de la tenencia de las tierras, pues lo que brinda es confianza inversionista. Es decir, hay mayor posibilidad de que la gente se crea en la posibilidad de respaldar con su tierra el acceso a créditos, pero también para quienes de manera mayor pretenden invertir en los territorios, mucha más confianza les ofrece la posibilidad de que existan
títulos, escrituras de propiedades a tierra, que pueda desarrollarse un proyecto de comercialización de mercado de tierras. Entonces, ese buen funcionamiento de los derechos de propiedad de un mercado que no tenga distorsiones redunda en un mejoramiento de la asignación de predios. Y se busca garantizar la correcta enajenación o la venta o propiedad. Es decir, que si al campesino o al propietario se le formaliza, es más fácil entrar en un mercado de tierra. Entonces no solamente es seguir acumulando tierra mediante el uso de la violencia, sino mediante la formalización legal de la compra-venta en un mercado de tierras que se implementa en una región, en un territorio concreto. A manera de conclusión, estamos en un momento donde se implementa una política que facilita de forma segura las grandes inversiones en el campo. Para ello es fundamental la formalización de la propiedad y se vienen adelantando procesos de actualización catastral, de modificación o estudio sobre el tamaño de las unidades agrícolas familiares. Es decir, se está todo en un momento, así la ley no haya empezado trámite legal en el Congreso de la República, efectivamente sí hay muchas cosas que se vienen adelantando en la medida de poder garantizar que los terrenos tengan la formalización. Por otra parte, el campo ya no se requiere para únicamente desarrollar la agricultura y la ganadería. El campo está planteado para desarrollar grandes proyectos mineros, turísticos, de venta de carbono, agronegocios, entre otros. La tierra y el territorio tienen una estructura inseparable, tanto para los negocios como para la resistencia. ¿Qué significa esto? Pues que no se puede hablar, en el caso campesino, afro, indígena, de la construcción de territorios sin tener un espacio geográfico, sin tener la tierra. Es decir, la construcción de territorialidad pasa por ser nosotros garantes, poseedores, propietarios de la tierra, y en esa área geográfica desarrollar las relaciones sociales, culturales, políticas, económicas, la familia, todo lo que significa la construcción de un territorio. Planteamos aquí cuáles son los planteamientos, las alternativas desde el campo popular. Pues ha habido varias iniciativas de ley de desarrollo rural. La Mesa de Unidad Agraria ha planteado un proyecto de ley que está buscando dar trámite por la vía del Congreso de la República a un proyecto de ley alternativa de desarrollo rural. Ha habido propuestas como la que hace el Coordinador Nacional Agrario de que es necesario adelantar una reforma agraria integral con acceso a todas las condiciones que le permitan al campesino trabajar la tierra de manera más, digamos, rentable, de manera posible de sustentar familia, de levantar proyecto de vida. Que realmente hay asociaciones de propietarios, de víctimas, trabajando por la restitución real de la tierra. Hay propuesta que le da desarrollo, lo planteaba en la ley 160 del 94 y mediante el decreto 1777 del 96, que es la posibilidad de constitución de zonas de reserva campesina para ejercer, digamos, un gobierno propio en esos territorios, pero sobre todo la zona de reserva campesina busca impedir el latifundio, que haya acceso a la gran propiedad de la tierra en la zona que se haya definido como zona de reserva campesina. Pero también desde el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías, nosotros hemos mandatado un nuevo ordenamiento territorial, territorial propio, constituido desde las organizaciones, desde las comunidades, desde los procesos campesinos, indígenas y afro. En ese sentido, entonces, este contexto lo que busca es tener unas puntadas que vamos a abrir una ronda de intervenciones, de ampliaciones, de inquietudes, de preguntas, para adentrarnos, para irnos metiendo ya en lo que va a ser el trabajo de fondo de este seminario, que busca reestudiar los mandatos, construir posiciones, mejorar nuestras propuestas y cualificar nuestra actuación en el Congreso Nacional para la Paz.
En conclusión, hay un modelo de acumulación de tierras, de formalización de la propiedad para garantizar la implementación de los grandes proyectos empresariales que ahora no son únicamente los de la agricultura y la ganadería, sino que también buscan otros componentes, repetimos, como la mercantilización de los recursos, del agua, del carbono, desarrollar proyectos de turismo y vender la biodiversidad. Entonces, en ese sentido, este es el modelo en el que estamos nosotros navegando y que buscamos que nuestros ejercicios de construcción de alternativas que se van a plantear del 19 al 22 en el Congreso Nacional para la Paz, pues tengan una lectura, una visión y una apuesta de todas y todos nosotros los que vivimos en el campo y los que consideramos en la ciudad también la construcción de territorios. Entonces, por la defensa de la vida, por la permanencia en los territorios, es que es necesario entender qué plantea la política de gobierno, cuál es el modelo que hay y qué es lo que nosotros realmente estamos tratando de generar como alternativa. Entonces, muchas gracias a ustedes. Este es un momento de contexto, pues vamos a abrir una ronda de ampliaciones, de intervenciones, de interrogantes.